Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Un podcast diseñado y producido por el equipo de investigación musical, corporal y escénica Lapsus Lab. Lapsus Lab. Para acompañar, enriquecer y cualificar la práctica diaria de instrumentistas, músicos de cualquier edad, mujeres y hombres, instrumentistas y cantantes aficionados, estudiantes, profesionales, profesores, músicos de alto rendimiento, talleristas de programas de formación artística e integrantes de grupos de música de cámara, de bandas o de orquestas sinfónicas o empíricas. Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical. Este es el primer episodio de una serie de contenidos que buscan divulgar investigación relacionada con la práctica musical desde una perspectiva corporal y escénica. Y para comenzar queremos presentarnos y contarles sobre nuestras motivaciones y preguntas. No olvides que puedes apoyarnos siguiendo nuestras redes sociales o donando en nuestras cuentas de Patreon y PayPal. Cuerpos multifónicos es un concepto innovador porque inicia por reconocer la naturaleza interdisciplinaria de la música desde el lugar en el que sucede, nuestro cuerpo. Esto significa repensar la interpretación ya no como un hecho solamente musical, una práctica aislada, especializada o independiente, sino como un hecho corporal, escénico, somático y creativo. Pero este planteamiento conlleva un cambio de paradigma en el pensamiento. En vez de pensar que para ser un instrumentista se debe estudiar el instrumento solamente, tocar figuras musicales o armonías complejas a la mayor velocidad posible, el músico en realidad debe concebir su propio cuerpo como el instrumento de estudio y su vida como el impulso creativo de su música. Cada vez que él o la intérprete estudia su instrumento, en realidad se investiga a sí mismo o sí misma y estudia la forma como se comporta su cuerpo con relación a su instrumento. Con base en este principio ha surgido el concepto cuerpos multifónicos y se ha creado el equipo Lapsus Lab, conformado por pedagogas, investigadoras, instrumentistas de la voz, de cuerdas, de vientos de madera y de bronces y expertas en dos prácticas interdisciplinarias enfocadas en el autocuidado, la apropiación orgánica del ritmo y el método Feldenkrais. Hemos fusionado estas dos prácticas porque mientras que la apropiación orgánica del ritmo es un espacio fértil para la investigación sonora, vocal, dramática e invita al movimiento exterior, al juego en relación con los demás y a la búsqueda del impulso vital, fusionando elementos de la danza, la música y el teatro en busca de una expresión y atención plenas, el método Feldenkrais va hacia adentro. Se basa en la investigación neurocientífica y biomecánica realizada por su creador, para la cual el movimiento consciente es fundamental. El método Feldenkrais brinda la posibilidad de realizar una percepción detallada de sí mismo y de esta forma darse cuenta de aquellos hábitos posturales o de movimiento que quizás sea necesario transformar, realizando así un aprendizaje somático profundo que es poderoso por la manera cualificada, sutil, consciente en que se realiza cada movimiento. Ambas prácticas dialogan de una forma equilibrada y acogen una gama variada de técnicas y metodologías que contemplan a la persona con una visión amplia donde se integran los campos corporal, musical y emocional. Y desde 2021 hemos realizado ya 3 laboratorios teórico-prácticos para generar espacios y situaciones de práctica e investigación antes, durante y después de tocar un instrumento. En 2021 realizamos un primer laboratorio gracias al apoyo de Colfuturo y de ICETEC en el Teatro de la Quinta Porra. En 2022 en la Casa Adra Danza con el apoyo de una beca del Ministerio de Cultura y en 2023 en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Por esto, el día de hoy vamos a conversar en torno a la pregunta, ¿cómo conectar la práctica musical con el cuerpo y la emoción? ¿Y por qué es importante hacer esta conexión? Y para abordarla, contamos con la presencia de el equipo Lapsus Lab, un equipo especializado, diverso y con una trayectoria muy interesante en el estudio de la interdisciplina entre la música, el sonido, el cuerpo y la emoción. Entonces, para empezar, quiero invitar a Elena Saavedra. Ella es pedagoga musical, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, maestra de música a nivel escolar y universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, y en educación formal y no formal participó en proyectos con comunidades en distintas localidades de Bogotá. Ha trabajado también en elaboración de materiales didácticos y es coautora del material La música y el niño, publicado por la Universidad de Santo Tomás con el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Merani, textos de español para tercero de primaria y entre otros. Elena, es un placer para nosotros contar con tu presencia. ¿Cómo estás? Hola Brian, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mm, Bueno, a la pregunta de esta práctica musical que se conecta con el cuerpo, pues yo he reflexionado y he pensado que cuando uno estudia música, siempre está asociando el trabajo musical con el trabajo del cuerpo. Está totalmente involucrado y sin embargo no siempre somos conscientes del uso que hacemos de nuestro cuerpo y de cómo eso afecta nuestras diversas prácticas. Esta relación entre el cuerpo y la música se puede dar de manera inconsciente o consciente. Generalmente, cuando uno está tan ocupado aprendiendo, haciendo ejercicios, aprendiendo escalas, estudiando piezas, está tan concentrado en ese tocar que a veces se le olvida qué pasa con su cuerpo, qué pasa con sus manos, qué pasa con sus brazos, cómo está sentado. Y pues yo, que soy de la antigua generación, porque mi estudio fue hace ya más de 50 años, pues que lo inicié, y más también, digamos, esa presencia del cuerpo no se tenía en cuenta en esos tiempos, no se consideraba como se considera hoy. Entonces, digamos, uno está llegando a clase, está atento a no cometer errores musicales o rítmicos, y en eso no está preocupado ni cómo respira, ni cómo se siente. No, yo realmente no recuerdo que la respiración se involucrara, tal vez cuando se hace algún fraseo, pero cuando se toca piano no es lo mismo que cuando se toca una flauta o un instrumento de viento que implica que la respiración, o cuando se canta, por ejemplo, que la respiración pues está presente todo el tiempo y tiene que hacerse consciente. Entonces, yo digo que este tránsito por la música vinculado al cuerpo solo logré tomarlo de manera consciente mucho más tarde en nuevos procesos de aprendizaje que he tenido a través de la vida. Entonces, en esa formación como pedagoga musical, realmente el piano fue mi instrumento más importante y sin embargo, el piano no era el instrumento más práctico en muchos de los momentos en que uno quería trabajar, por ejemplo, con niños. Un piano vertical, sentado uno de espaldas, pues no ve a sus niños, entonces hay que buscar otros recursos, otros instrumentos. Otro punto, digamos, importante en tener en cuenta es la enseñanza del instrumento, porque ahí uno se empieza a darse cuenta de que se hacen evidentes dificultades y que uno las va superando a la medida en que se va dando cuenta de cómo lo hace el estudiante y también se va dando cuenta de cómo el estudiante tiene que superar esas dificultades. Yo pensaría que a mí me gustaría parar aquí esta conversación mía y que mis compañeros y compañeras puedan contar y más adelante terminaré mi relato. Muchísimas gracias, Elena, por esa explicación y compartir tu historia con nosotros eh, y con nosotras, con todas las personas que nos acompañan en este podcast. Mm, es muy interesante porque Elena es una persona pues que ha hecho parte
de la Academia del Conservatorio Nacional de Música y de la Universidad Nacional de Colombia, pero una de las cosas que hace, de los aspectos que hace especial al equipo Lapsus Lab es su diversidad. Entonces, la persona que quiero invitar a continuación es una persona que tiene otra procedencia, eh, que también es una persona con una experiencia muy relevante, no solo en la música, sino también en las artes escénicas. Eh, Él es Beto Villada. Es un honor también para nosotros invitarlo. El maestro Beto Villada, pues es actor, es músico, es pedagogo e investigador teatral. Él estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático Luis Enrique Osorio y desde muy joven integró el grupo de teatro Taller de Colombia. Allí él se familiariza con el lenguaje del teatro de calle y de los espacios abiertos y durante 10 años recorrió muchos lugares, Europa, Estados Unidos, el sur y Centroamérica, participando en más de 20 festivales de teatro como el de Aviñón, el Festival Iberoamericano de Cádiz, el Festival Latino de Nueva York, entre muchos otros. Beto fue pedagogo durante 6 años de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá, del Teatro Nacional y asesor de procesos creativos de la SAP. Es clarinetista, es percusionista y es investigador de la música ancestral y milenaria e hizo su carrera especializándose como actor músico y creador de música para la escena en el Teatro Barasanta. Beto actualmente dirige el taller permanente de apropiación orgánica del ritmo y es una persona muy importante en este concepto, en la conformación de este concepto de cuerpos multifónicos. Más adelante hablaremos de estos detalles, pero por ahora, pues Beto, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo responderías tú esta pregunta? Buenas tardes para todos, gracias por la invitación, gracias por esas palabras tan bonitas. Bueno, yo conocí a la música desde muy pequeño a través del movimiento, pues tuve como la posibilidad de nacer en una ciudad donde todo es música, en el Valle del Cauca, en Cali, donde había música por todos lados, los juegos en la calle, los saltos, las canciones, los instrumentos improvisados. Mi mismo padre tocaba de modo muy empírico con sus amigos y siempre hubo fiesta y desde pequeño la música la asocié con el movimiento, con el palpitar de la percusión. Así que ya después cuando decidí asumir y ver como muy en serio cómo es ese misterio, para mí era muy misterioso el hecho de interpretar un instrumento de música, ¿sí? Cómo los sonidos se podían hacer a través de un instrumento diferente, ¿no? Una guitarra, tambor, cómo acompañaba y cómo iba unido la melodía, el timbre, el palpitar, el ritmo, y eso siempre fue muy misterioso para mí, incluso cuando decidí entrar a estudiar teatro, y ahí fue cuando empezaron a acecharme a mí esas grandes preguntas, y es, ¿qué entrenamiento debe hacer uno para poder preparar el cuerpo, para acercarse a uno a descifrar esos misterios de la interpretación musical, ¿sí? Y pues por supuesto tuve muchas carencias a nivel de lo de la gramática musical y hacer que esos sonidos tuvieran una grafía y volverlas realidad, ¿sí? Y después todo ese proceso de construir melodías a partir... Yo no me considero un músico de como tú lo eres, Elena o Brian, y de dedicación completa, pero sí tenía como una sensibilidad muy especial por la música y por la interpretación musical, y lo hice de una manera muy empírica, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando nació la idea en el teatro, de hacer como un entrenamiento muy especial para apropiar el cuerpo
la apropiación orgánica del ritmo, del cuerpo, del conocimiento, para poder enfrentar, por ejemplo, el acercamiento a la interpretación musical. Esa es, digamos, mi experiencia que he tenido y que pues, creo que lo dejo ahí porque, bueno, hay muchas cosas de que hablar al respecto, ¿no? Sí, Beto, muchas gracias. Em, Al final, pues vamos a compartir, vamos a abrir el micrófono a nuestros invitados para que las personas que nos escuchan, pues puedan escuchar esta conversación un poco más profunda desde preguntas que vamos a hacer a todos los maestros invitados, a los profesores invitados en esta área tan bonita y tan apasionante que es la interdisciplina y la investigación en la música y el sonido. Entonces, la siguiente persona que quiero invitar es Ayelen García. Ayelen García es una pieza fundamental del equipo Lapsus Lab porque es música, pedagoga y además es artista escénica. Ella es violinista del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ayelen se desarrolló como violinista en diversas orquestas académicas de Buenos Aires y Bogotá, así como también en orquestas y agrupaciones de tango y música latinoamericana. Ella es artista interdisciplinar, estudia y trabaja en teatro desde el rol de la música, es compositora y actriz, y en el año 2014 formó el grupo Mañosa Banda de Teatro con el fin de investigar y desarrollar un lenguaje propio entre la música y el teatro. Allí compuso la música para las obras La fábrica de papel y Al barrio con amor de la Mañosa Banda de Teatro y de Llamares de la compañía La Mora Teatro, que es una de las fundadoras de Dalúa Ensamble, colectivo interdisciplinar de mujeres artistas, donde desarrollan un trabajo de creación colectiva musical en relación con otras disciplinas. Y aprovecho ahora que invito a Ayelen García para comentarles que ella es la persona que ha estado al frente de la investigación en el área de las cuerdas frotadas. Ayelen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Brian, buenas tardes, hola a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de estar en este espacio y poder compartir con todos ustedes lo que venimos trabajando y preguntándonos hace tiempo, así que muy contenta. Entonces, bueno, con respecto a esta pregunta sobre la práctica musical y el cuerpo, es una pregunta que viene guiando mi trabajo y mi investigación los últimos años y que me parece fundamental. En mi experiencia musical, y podría decir que de vida, hay un antes y un después que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la relación con el cuerpo y el descubrimiento del cuerpo. Yo me formé en un programa de orquestas como violinista y luego en el conservatorio. Tengo muchos años y horas de práctica, de estudio, de conciertos, y en general en mi formación nunca se habló del cuerpo. Ningún maestro y maestra en general tuvimos espacio o trabajamos sobre la relación del instrumento y el cuerpo. Entonces, para mí siempre fue algo muy ajeno. Yo tocaba sin pensar en ningún momento cómo estaba tocando ni qué estaba haciendo mi cuerpo mientras tocaba. Y en mi experiencia personal, tampoco nunca fui deportista, o sea, si bien hice algún deporte, nunca me dediqué al deporte, tampoco hacía prácticas físicas, entonces realmente casi no tenía relación con el cuerpo o incluso lo tenía negado. Entonces, podría decir que yo hacía música, pero mi cuerpo estaba absolutamente desligado del acto musical. Entonces, sucedió que en algunos momentos me fui encontrando con algunas luces sobre el cuerpo y su forma de usarlo, pero el momento que creo que cambió mi relación con todo este tema es cuando yo entré al taller permanente de la profesión orgánica del ritmo con el maestro Beto Villada y empecé a entrenar y era un entrenamiento de todos los días, y era un entrenamiento físico y musical. Entonces, después de varios años de práctica, comencé a comprender
y mi cuerpo empezó a entender un montón de cosas que estaban muy alejadas de mí y empecé a ser consciente del movimiento. Hice consciente del movimiento y también tomé conciencia de muchas cosas como el peso, la forma de pararme, dónde había tensión, un montón de cosas que yo antes no prestaba atención. Y, y ahí empezó la pregunta muchas preguntas ligadas al cuerpo. En principio, primero, ¿por qué nunca me lo había preguntado? También me empecé a preguntar por qué en las instituciones de música, donde se enseña música, no se hace la pregunta del cuerpo, que es el instrumento fundamental para hacer música, nuestro cuerpo. Después empezaron preguntas creativas. ¿Qué pasa con un cuerpo despierto? ¿Hasta dónde puede llegar la relación entre el instrumento, el cuerpo, el movimiento y la música? Y también empezó la pregunta de la salud. ¿Por qué los músicos y las músicas llegamos a lastimarnos por no tener conciencia del cuerpo, ¿no? Entonces, un poco para mí esta es una pregunta fundamental sobre la práctica musical del cuerpo, porque creo que marca la diferencia en la interpretación musical, pero además en la salud y además en la creación. Entonces, por ahí también es un poco mi investigación, pero también mi historia, ¿no? Como esto que decimos. Bueno, yo también lo dejo acá y sigo escuchando también a todo lo que tienen para decir y podemos seguir charlando del tema que me parece apasionante. Muchas gracias, Ayelen, por contarnos sobre tu historia y tu perspectiva, porque muchas personas tal vez no conocen o se han preguntado como sobre el cuerpo, pero en realidad las preguntas y las formas de relacionar la música con el cuerpo son muchísimas y colindan con muchos campos del conocimiento, ¿no? Como la psicología, como la antropología, como la misma anatomía, las ciencias. Así que es un campo de la información muy poderoso al que nosotros pues queremos dar una primera pincelada a través de este podcast. Es cierto que hay muchas vertientes nuevas que investigan y que arrojan nuevo conocimiento y nueva información, pero también es cierto que el tema de investigar el cuerpo en la música no es tan reciente, aunque es joven en la historia pues de las prácticas. Desde el siglo pasado vienen sucediendo hallazgos revolucionarios desde la salud, desde también gracias a que la tecnología nos ha permitido pues corroborar informaciones que desde algunos lugares ancestrales, es decir, tal vez algunas tradiciones, ¿no? Podíamos escuchar como de la India, de Asia y de nuestros países también de Latinoamérica, pensamientos y contribuciones del conocimiento muy, muy interesantes. Así que, pues, nuestra siguiente invitada, que es Elizabeth Ramírez, ella es una persona clave en este proceso de realizar, primero de conformarnos como un equipo de investigación y luego, porque en primer lugar, pues Beto Villada es la persona que nos convocó, porque Elena Saavedra y Ayelen García nos conocimos haciendo parte del laboratorio, pero luego Elizabeth Ramírez es una figura clave porque ella es maestra en artes escénicas con énfasis en dirección, es maestra certificada en el método Feldenkrais y es acreditada por NATAF. Es actriz y directora de escena, es profesora investigadora de la voz y el sonido sonador, creativa sonora con formación en vibroacústica aplicada y terapia de sonido, integrante del Camino del Gong, sanadora intuitiva y vibracional. Elizabeth es acompañante y guía en procesos de evolución del ser y es mediadora de lectura, literatura y palabra para niños.
También es fundadora de Nadanta Somática Consciente y es pedagoga con más de 25 años de experiencia en las áreas de actuación, movimiento y voz. Entonces, sin más preámbulo, Eli, te doy la bienvenida y gracias por hacer parte del equipo Cuerpos Multifónicos. Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es muy grato siempre escucharnos, escuchar todos los caminos que nos han llevado a encontrarnos. Bueno, pues esta pregunta es una pregunta que encierra muchas posibilidades, ¿no? Dentro de todas ellas, para mí, es el movimiento, es decir, el movimiento como pues está expresado en la metodología, en el método Feldenkrais, en el pensamiento del doctor Moshe Feldenkrais, es que pues la vida es gracias al movimiento y sin el movimiento la vida es impensable. Sin movimiento no podríamos hacer pues una experiencia, porque necesitamos que nuestro corazón lata, necesitamos que haya un movimiento respiratorio y así todas las actividades de la vida, hasta tocar un instrumento, hasta hacer lo necesario para hacer un sonido, ya sea desde nuestra propia voz o ya sea desde donde lo estemos emitiendo. Entonces, esa pregunta por el movimiento es una pregunta que cobija al cuerpo, porque a la vez el cuerpo humano y casi que todos los cuerpos vivos, bueno, la mayoría de los animales y las plantas, y pues la misma tierra está en continuo movimiento. Entonces somos la vida, esa manifestación de vida a través de diferentes cuerpos, y nosotros como humanos pues se expresa a través del movimiento. Y pues bueno, yo en mi historia personal pues vengo desde de las artes escénicas, de la pregunta por la actuación, de lo escénico. Estuve en un comienzo de la vida muy jovencita queriendo ser músico, estuve en el conservatorio un tiempo y en distintos programas académicos que no terminé como músico, y luego me gradué como en lo escénico, y después lo traigo porque estaba la pregunta por lo sonoro, por lo musical, por los distintos instrumentos por los que quise profundizar. Pues no me hice instrumentista, pero hubo una pregunta muy importante para mí, que fue la voz humana, como un instrumento que está incorporado en el cuerpo. Entonces, habían, pues básicamente, antes de conocer el método Feldenkrais, dos preguntas. Una, la voz humana, y otra, también para mí, la pregunta sobre la salud del cuerpo. Porque, pues bueno, en la historia personal mía hay episodios interesantes en relación a la salud, ¿no? Es decir, desafíos que se han presentado para aprender. Y entonces ha estado rondando de cómo es poder vivir en mi cuerpo, de una manera amable y de una manera armoniosa, aprendiendo siempre. Entonces se juntaron esas dos preguntas, la pregunta sobre la voz y la pedagogía de la voz para guiar actores o para guiar a personas que estaban trabajando en el desarrollo vocal, y querer vivir en mi cuerpo de una manera amorosa y armoniosa. Y apareció el método Feldenkrais, y pues para mí fue un antes y un después en la vida, porque justamente pues trae estas ideas del movimiento, estas ideas del cuerpo en movimiento. Y eso todo está relacionado con el cuerpo de un músico y con el cuerpo de un intérprete, ya sea un intérprete pues escénico, actor, bailarín, performance, pero también de un músico que además tiene otro cuerpo, que abraza otro cuerpo, que es el cuerpo de su instrumento. Y entonces esas cualificaciones o esos encuentros de esos dos cuerpos, pues hay un montón de posibilidades de aprendizajes, de cómo es que sucede justamente el aprendizaje en movimiento, para hacer
lo que hacemos, ¿no? O lo que un músico hace desde el ritmo, desde la digitación, desde la ubicación de su cuerpo, la ubicación de sus labios, si es un intérprete que toca un instrumento de viento. Y todo eso atraviesa pues el cuerpo y atraviesa el movimiento. Y el método Feldenkrais cobija todo esto, porque el método Feldenkrais pues es un método de aprendizaje. Entonces es una pregunta muy profunda sobre cómo es que aprendemos en movimiento. Y pues ahí estamos, yo feliz de estar en el laboratorio, porque justamente esa pregunta sobre cómo es que aprendemos, cómo es que nos movemos y cómo todo esto está en relación al sonido. Entonces el cuerpo, con estas posibilidades que nos regala de vivir a través de la expresión del movimiento, pues nos recuerda que también la música misma es movimiento. El sonido y la vibración, las frecuencias, todo ello también, incluso podemos verlo, apreciarlo, ¿no? Pues digamos que la ciencia nos lo ha mostrado a través de ondas que son como una expresión donde podemos evidenciar el movimiento. Entonces, toda esta investigación de Lapsos, del laboratorio, acerca de todo integración del cuerpo en movimiento, del cuerpo que vive, que tiene emoción, que expresa y que expresa a través de las historias de todas las personas, es fascinante, es valioso. Entonces, ahí pues el método Feldenkrais, que es como lo que para mí ha sido, como dije antes, un antes y un después en la vida, es una herramienta poderosa, porque nos ayuda a entrar en una escucha muy cualificada de nosotros mismos, de las sensaciones del cuerpo, de esos mensajes que a veces cuando estamos en la mente o estamos en el afuera no tenemos la posibilidad o el tiempo o el entrenamiento para sentir. Para sentir, por ejemplo, si estamos, no sé, para tener una idea es, por ejemplo, cuando hablamos de la voz, muchas veces las personas no nos dábamos cuenta o no se dan cuenta cuando están tensionando realmente musculaturas del cuello o musculaturas en algún lugar del cuerpo, y eso hace que no haya libertad para la voz, o la persona no se está dando cuenta que su capacidad respiratoria está limitada porque sus costillas no se están moviendo, porque su atención no se ha ido allí. Lo mismo para todos los instrumentos, es decir, por ejemplo, hay personas que cuando hacen un acorde están empleando mucha más fuerza de la que tal vez sea necesaria, y eso va generando a largo plazo cansancios, agotamientos. Y pues el método Feldenkrais nos da una posibilidad, hay muchas, pero esta es una herramienta que nos da la posibilidad de cualificar la escucha y hacer esa investigación en la que estamos nosotros indagando sobre el cuerpo, el movimiento, la emoción, la expresividad, la creación. Y bueno, eso es. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de escucharnos y feliz también de interactuar con las personas que nos escuchen y saber también sus pensares y sentires. Muchas gracias. Bueno, yo debo agradecerle a Elizabeth esta intervención, y antes de presentar a Brian Javier Muñoz, que ha sido el promotor, me parece a mí, de este encuentro importante para nosotros, valiosísimo, y además que está vinculado con el proyecto. Quería decirle a Elizabeth que su trabajo con Feldenkrais, yo llevo como 8 años haciendo Feldenkrais con Elizabeth, para mí ha sido muy importante, muy valioso, como ella dice, un antes y un después en este trabajo del cuerpo relacionado con la música. También debo mencionar que el trabajo en la apropiación orgánica del ritmo también abrió unas puertas para mí, porque cuando uno tiene una formación en la escuela tradicional, de pronto pasa, como decía Aye hace un ratico, que uno hasta se olvida de que tiene digamos, el cuerpo, porque está tan ocupado en ese tema del sonido y en ese tema de la música que se le olvida todo lo demás. Entonces, estos han sido hallazgos individuales que al hacerlos colectivos, pues toman una fuerza impresionante.
Bueno, ahora entonces yo voy a presentarles a Brian Javier Muñoz, flautista, profesor e investigador. Es músico y flautista profesional de la Universidad Nacional de Colombia y máster en Performance Practice as Research in the Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres, en el Reino Unido. Cuenta con una importante experiencia como flautista en las más connotadas orquestas de música clásica de Bogotá, Colombia, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras. Ha sido ganador de numerosos premios de interpretación y tiene experiencia en los estilos musicales como el jazz y las músicas contemporáneas, modernas y latinoamericanas. Brian Javier, tienes la palabra. Gracias, Elena, por esa introducción. Pues para mí ha sido muy revelador en el proceso porque desde la formación orquestal, pues yo empecé muy pequeño en batuta y nosotros teníamos una formación intensa de muchas horas tocando el instrumento y haciendo conciertos en muchos lugares y muchos viajes. Entonces, para mí, la experiencia fue siempre como tocar muchas horas. Yo lo disfrutaba muchísimo, pero también es cierto que para mí en algún momento pues era más importante tocar mi instrumento que, por ejemplo, realizar alguna actividad física. Y, y solo hasta cuando fui grande que entré en la universidad, tuve la suerte, digo yo, de entrar a cerca de mi barrio, que yo crecí en el barrio de Suba, en Bogotá. Yo tuve la suerte de llegar a los talleres de artes escénicas de allí. Justamente conocí a Elizabeth Ramírez en este espacio porque ella era profe de las Casas de la Cultura de Suba. Y para mí fue muy interesante porque yo recuerdo que yo salía de estos talleres y a las clases de instrumento. Mi experiencia con el instrumento era muy diferente y era sobre todo más placentera. Entonces yo con el tiempo, esta sensación de qué era lo que pasaba, se convirtió en este proyecto que se llama Cuerpos Multifónicos. Aprovecho para comentarle pues a las personas que nos oyen que Cuerpos Multifónicos es un concepto que ya lleva tres, versiones. Tres versiones donde empezamos primero con la apropiación orgánica del ritmo con Beto. Luego, posteriormente, se vinculó Elizabeth. Entonces pusimos en relación, nos interesó poner en relación el Feldenkrais, que es una práctica muy del detalle, del cuidado y de la lentitud, que valora mucho la lentitud y el reaprender. Y, y creo que se complementan muy bien con la apropiación orgánica del ritmo, que es el bailar, el disfrutar, el cantar, el moverse. Es un poco la experiencia que hemos querido compartir con otras personas a través de este laboratorio, que también lleva este mismo nombre, Cuerpos Multifónicos. Yo me acuerdo que, volviendo al tema de la música, a mí tampoco, como decía Yelen, y un poco es el eco que nos convoca, siento yo, en este proyecto. Todos tenemos experiencias musicales, pero no en las escuelas, en las universidades, pues no, yo tampoco tenía un espacio para formarme. Yo hacía deporte, recuerdo, tenía mucha curiosidad por técnicas teatrales y por algunos deportes, pero sí recuerdo que yo sufría mucho, o sea, yo me di cuenta fue después de muchos años, yo tuve una lesión muy importante que fue en mi codo izquierdo, haciendo un deporte. Recuerdo que caí mal y me fracturé mi codo izquierdo. Bueno, eso es para las personas que han vivido una lesión como esta, pues saben que es muy delicado y sobre todo para una persona que toca pues música con sus instrumentos y con sus manos, perdón. Pero lo más importante para mí, más que la fractura y el proceso tan doloroso, fue darme cuenta que yo tenía mucho dolor en mi cuerpo desde hace mucho tiempo antes. Es decir, yo cuando me terminé de recuperar, que fueron 2 años más o menos, yo empecé a descubrir que yo tenía un dolor muy fuerte en mi brazo derecho, que es el brazo que soporta pues la flauta traversa, ¿no?
Y esta experiencia para mí fue muy reveladora porque, pues porque yo no podía creer, aún hoy me sorprendo a veces de cómo es posible pues uno llegar a repetir y practicar tal vez tantas horas que el cuerpo a uno le empieza a doler y uno normaliza esta sensación. Y hasta acostumbrarse, ¿no? Tal vez en las escuelas a uno le dicen que tiene que acostumbrarse pues a este nivel, a este rigor de tocar 8 horas al día o de estar bajo la presión tan grande de una audición muy importante para entrar en una orquesta, para ser seleccionado en algún festival o en una competencia. Y para mí fue muy importante eso, como entender que me había acostumbrado a un dolor muy fuerte. Yo aún hoy sigo buscando formas y metodologías para acercarme y a reaprender, ¿no? Llevar a mi cuerpo a reaprender. Así que eh, siento yo que esta propuesta, y ahora quiero abrir el micrófono para que conversemos todos y todas juntos y juntas sobre este tema. Para mí es la pregunta personal de decir, pues yo quiero llevar a mi cuerpo a reaprender nuevos hábitos, y lo he intentado por varios años, también teorizando, yendo a fisioterapia, haciendo ejercicio, estiramientos, hay muchas formas, pero creo que la pregunta aún hoy se merece más espacio y sobre todo más investigación al respecto. Y aquí es donde abro el micrófono también para preguntarles a ustedes cómo piensan que es la mejor manera o la más idónea forma de vincular el cuerpo en la práctica musical para tal vez atenuar o hacer que sea más amable este encuentro, sobre todo cuando pues llevamos tal vez años de construir hábitos o rutas que muchas veces no son muy placenteras. Me surge una cosa que también en un momento dijo Elena, y es como que los músicos estamos todo el tiempo con la urgencia, también lo nombraste vos, Brian, de que hay que ensayar, practicar y sacar la obra que hay que resolver para ese momento, ¿no? Y siempre su urgencia es más importante que todo lo otro. Entonces, creo que incluso con músicos profesionales, o sea, es algo que yo escuché hace un par de años de gente que quiero mucho, que era como, no puedo pensar ahora en mi cuerpo, tengo que pensar en que este pasaje me salga. Y creo que un poco es ese cambio de chip, ¿no? Creo que lo primero es darse cuenta de lo importante que es el cuerpo y darse cuenta de lo importante que es cuidarlo y desde ahí empezar todo un trabajo sobre cómo tomo conciencia. Me imagino que hay un montón de disciplinas y escuelas. Creo que lo primordial es darse cuenta que en realidad no es algo más el cuidado del cuerpo, que sin cuidar el cuerpo no podemos tocar el instrumento. Creo que eso sería lo fundamental en principio. Me parece muy interesante que el primer momento es darse cuenta y luego empezar a construir una ruta hacia la creatividad, ¿no? ¿Qué pasa con ese mundo que muchas veces uno ignora, ¿no? Porque uno quiere tocar la partitura, quiere hacerlo bien, de forma correcta, pero ¿qué piensas tú, Aye? Ya que lo planteas, ¿cuál es la forma en la que tú, por ejemplo, te aproximas hacia la creatividad o hacia esos terrenos? Y en general, de diferentes formas depende de los espacios, ¿no? Porque también trabajo mucho en colectivo, entonces depende del espacio en el que me encuentro, es la forma en la que nos aproximamos a la creación. Pero creo que es muy importante la vinculación con otras artes, creo que es muy importante la información subjetiva y simbólica de otras cosas que no son solo notas. Como también las sensaciones, como empezar a tomar ¿cómo se diría? Otros estímulos para la creación y dejar un poco volar la creatividad y también aceptar que cuando uno interpreta, igual está creando de alguna forma, más allá de que esté interpretando algo que ya está escrito como una partitura, ¿no? Entonces también poder dar lugar a la propia interpretación, que también nos estuvo tan coartada mucho tiempo porque nos da miedo, ¿no? Como que ser en una partitura es como no tengo que hacer
tengo que cumplir muchas normas, y creo que también hasta dentro de la norma hay posibilidades de creatividad. Y eso lo hace más divertido, lo hace más propio, genera caminos más interesantes para la música, ¿no? Eso es un poco lo que creo. Lo que se dice muchas veces en el teatro, como romper esa barrera que hay entre el espectador y el músico, que es como un escudo, ¿no? La partitura y el atril. El músico muchas veces no ve más allá, no ve más allá de eso, y hay una cantidad infinita de posibilidades. ¿Qué opinas, Beto? Desde tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? No, quería yo volverme un poquito a esa expresión de darse cuenta que engloba la conciencia, que con Elizabeth empezamos a entender esto de la propiocepción y la interiocepción, de darse cuenta de cómo estamos ubicados y todo eso. Pero yo lo que me quería referir para conectarlo es esa competencia que está presente entre los músicos, la excelencia, por ejemplo, que es un peso muy grande que obliga en la interpretación, ¿no? La competencia te obliga a llegar a unos límites físicos en la interpretación, a la excelencia, y están en un ambiente de competencia que genera un cierto estrés. Y yo creo que cuando uno, digamos, desde la conciencia, desde el darse cuenta de que está sometido a un estrés, uno tiene que empezar a regular todos sus movimientos y todo su cuerpo. Si no, estaría atado en una jaula donde no puede expresar. Yo creo que la creación empieza en el momento en que uno tiene conciencia, se da cuenta y empieza a mirar las cosas, y eso tiene que ver mucho con la repetición, implica mucho esfuerzo. Pero cuando eso se convierte en una segunda naturaleza, empieza el divertimento, que eso es lo más bonito, ¿no? Empieza uno a hacer un canal por donde fluye la creación. Es cuando empieza a aparecer la creación como un acto muy hermoso, y desde el teatro es como ese intercambio de energía, ese sostener al otro, esa energía en permanente cambio, y es pensar en el otro también, ¿no? En la creación musical, en la creación dramática, en la creación para la escena, interpretar y crear es sostener, o sea, propiciar el encuentro para poder entender. Y ahí es cuando empieza lo más bonito del trabajo nuestro, que es la creación, a partir del esfuerzo, el empeño de cada uno, ¿no? Claro que sí, Beto. Beto, ¿y cómo, bueno, desde apropiación orgánica del ritmo, cómo se realiza ese darse cuenta? ¿Cómo se lleva a la práctica? Yo creo que yo empecé a sentir que había un gran vacío en lo que yo hacía, porque había unos tratamientos muy especiales. O sea, trataban a la danza por un lado, a la música por otro lado, al canto por otro lado y a la interpretación por otro lado. O sea, uno de los esfuerzos principales de apropiación orgánica era hacer un entrenamiento integral donde queríamos unir todas estas artes, que son artes de la plenitud expresiva, digamos, en un solo entrenamiento donde se pudiera integrar todo. Que lo más hermoso y utópico era que el actor cantara, danzara, interpretara, dijera textos y estuviera en su plenitud expresiva, ¿no? Y poder hacerle resistencia a esos límites psicofísicos que uno siempre tiene, ¿no? Sí, muy bien desde pequeñito yo empecé a entender desde la danza y desde el palpitar de los instrumentos de percusión, a entender la música y todo eso. Cuando llegué al teatro fue muy agresivo todo, empecé a entender la bilateralidad, el peso corporal, el sostener la energía de una forma muy brusca, que empezó ahí a haber dolores, esguinces, agotamiento.
Entonces yo creo que el esfuerzo de apropiación orgánica del ritmo, que aún se está entendiendo y ahora con las luces que nos ha dado estos encuentros, empiezo aún a entender que el camino es muy largo, ¿no? Que se necesita escuchar ese susurro del cuerpo que nos dice y nos avisa cómo está, qué está pasando, ¿sí? Entonces yo creo que la creación surge cuando tenemos esa conciencia, ese salirse un poco desde el estar adentro, digamos, es como percibir el desempeño, salirse para mirar el desempeño sin ausentarse. Cuando se llega a ese estado de conciencia, entonces uno empieza ya como otro nivel, otra etapa del proceso, ¿sí? Del proceso de formación individual, que por supuesto no estamos hablando de yo conmigo y mi instrumento y mi capacidad expresiva, sino la capacidad de resonar y vibrar con el otro. Eso es lo más importante en los procesos de creación. A mí me gustaría aquí interrumpir a Beto y decir algo como para cerrar esta conversación, invitar a Elizabeth también a que participe en este cierre, de que ese darse cuenta de los movimientos de los que hablábamos y que precisamente puede ayudarnos a evitar lesiones, es algo que es un proceso, un camino largo en el inicio. Digamos que uno al principio puede parecerle que es un camino, un recorrido muy largo, pero que ese camino largo al final se vuelve una ganancia, porque se ha logrado muchísimo más que cuando empieza uno, comienza la carrera. Lo que decía ahorita Aye, de que esa libertad en la interpretación, por ejemplo, de las partituras que tendría que tener el músico y que le daría esa posibilidad de expresarse más libremente, pues yo creo que estamos en una época en donde eso se puede hacer, y entonces probablemente las tensiones que nos llevan a todas las lesiones y a todos los dolores que vienen con ellas, pues podrían resolverse de una manera mucho más satisfactoria, más agradable, menos dolorosa, más placentera. Bueno, yo escuchándolos y con respecto a esto último que tú nos compartes, Elena, hay una idea, la primera que nos compartes, y es el proceso. Y el proceso también nos trae la invitación para mí, como una invitación que ha traído, es la paciencia y la constancia. Es decir, hay que darse permiso también de hacer procesos que no sean que no veamos el fruto tan de inmediato, ¿no? Y es uno de los retos en este momento de la historia, que queremos todo esta idea de la inmediatez y la velocidad, y que todo sea, pues que todo rinda fruto ya, y realmente muchos de estos procesos necesitan un tiempo, necesitan una constancia. Cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos de volver a repasar cómo hemos aprendido algo, a darnos cuenta justamente. Para poder darnos cuenta, a veces tenemos esos hábitos tan instaurados que pues toma un tiempito poder justamente hacer ese aprendizaje. Entonces hay que armarse como de mucho amor por los procesos y por tener el disfrute del que justamente hablaban Aya y Beto, el disfrute del camino, el disfrute en todo lo que hagamos, el disfrute en la creación, el disfrute en los momentos de estudio, en el contexto del estudio del instrumento, el disfrute en el encuentro con el otro, el disfrute en el caso, por ejemplo, del método Feldenkrais, que muchas de las lecciones son en el suelo, de ir al suelo y empezar a sentirse un ratito, y también el gozo y la paciencia y la comprensión de esos momentos de desafío, cuando hay dolor físico, por ejemplo. Entonces, cómo transitar por esos momentos que también pueden ser fuertes, ¿no? Cuando hemos tenido lesiones, cuando hemos tenido accidentes,
cuando nos hemos dado cuenta que un hábito no es lo que a nuestro cuerpo le ha hecho mejor, cómo volver a reaprender una nueva manera de transitarnos, y pues es como darnos el permiso de hacer todo esto desde un lugar de mucha paciencia, constancia y gozo por la vida, gozo por la posibilidad de estar aquí teniendo una experiencia humana para crear, para hacer música, para investigar, y ya eso en sí mismo es un regalo. Entonces, pero bueno, a veces sí hay que armarse de paciencia y constancia. Eso era lo que quería como aportar a este momento. Y gracias por traer estas ideas todas tan poderosas y con tanto por seguir indagando en ellas. Gracias, Elizabeth. Entonces, desde este autocuidado, desde este llamado al poder de la música que vibra en dimensiones multifónicas y desde las formas infinitas que tiene la música de atravesar ese canal que es nuestro cuerpo, les queremos hacer un llamado a que permanezcan con nosotros, que queremos continuar. Este es el primero de otros episodios que queremos compartir con ustedes. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos y feliz día en el lugar desde el que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Multifónicos. Herramientas corporales para la práctica musical.